así eres tú. Hablamos con el escritor Fran Ortega, autor, entre otros, de Ho'oponopono y El renacer del Cristo, un libro que compara la tradición juna con la tradición cristiana. Dos filosofías que, como nos dice su autor, encierran más similitudes de las que se pudiera pensar en un primer momento. Fran, buenos días. Hola, buenos días, Fran. ¿Cómo estás? ¿Cómo nace este libro? Pues mira, yo siempre me he mantenido alejado de las religiones porque, a pesar de que el término religión viene del verbo religare, en latín, que significa reunir, precisamente lo que han hecho ha sido todo lo contrario, ha sido separar. Separar. Sí, es una paradoja o contradictorio al menos. El caso es que, aun rehuyendo de la religión, siempre tuve una atracción muy poderosa hacia la figura de Jesús, hacia su mensaje original. Y el problema no era Jesús y su mensaje, sino la interpretación que luego se dio y la manipulación con la que se ha sometido al ser humano a través del miedo. Pero el mensaje inicial, primigenio de Jesús era bastante potente, poderoso y es el que siempre me ha motivado a entregarme a él. Y luego, con el tiempo, descubrí que la tradición juna, para que nos entendamos todos, el chamanismo hawaiano, una tradición milenaria, investigando un poquillo sobre ello, descubrí que sus postulados eran prácticamente los mismos que nos compartía Jesús. Y entonces no tuve más remedio que rendirme a la evidencia y terminé escribiendo el libro. Fran, cuando uno coge el libro y ve su título, Ho'oponopono y el renacer del Cristo, como que impresiona. Pero luego, sobre todo porque hablas de filosofía, pero cuando te sumerges en sus páginas, es un libro fácil de leer, es un manual práctico de vida. Bueno, tengo la suerte de que he podido compartir un café con muchos de los lectores y me dicen que, curiosamente, cuando leen mis libros, la sensación que tienen es como si estuviéramos juntos tomándonos precisamente ese café y se lo estuviera comentando de viva voz, porque la intención era hacerlo de forma amena y cercana, y cómo me hubiese gustado a mí que me lo hubiesen contado. Y sí, resulta fácil de leer porque no me meto en líos mayores, sino simplemente voy al grano y lo intento hacer incluso con humor. Bueno, lo has hecho de una forma sencillita, pero por la forma en que estabas diciéndolo, que te habías reunido con mucha gente, parece que como que era el proceso contrario, que tenías que haber tomado muchos cafés con la gente para luego traducirlo en un libro, y ha sido al contrario por lo que decías. En una de tus páginas dices, refiriéndote al Zohar, pobre de aquellos, y leo textualmente, que vivan en estos tiempos, y benditos aquellos que vivan en estos tiempos. Eso retrata perfectamente la época que estamos viviendo, ¿no? Una época que nos exige un poco de responsabilidad o un mucho de responsabilidad, Fran. Pues mira, el Zohar es un libro milenario en el que se ha sustentado la tradición cabalística, coinciden muchos textos con el Antiguo Testamento cristiano. Y lo curioso es que hoy en día la física cuántica, o sea, la ciencia, está demostrando que habitamos un universo ilusorio. Lo decía el propio Einstein, el tiempo y el espacio son una ilusión. Y que de todas las posibilidades cuánticas experimentamos aquella en la que ponemos nuestra atención. Por lo tanto, el Zohar nos está diciendo, si esto es así, tú estás experimentando tu realidad en función de cómo estás proyectando con tu mente, hazte responsable, porque el mundo que estás habitando lo estás creando tú. Si te haces responsable, serás bendito, entre comillas, por lo que dice el Zohar, porque podrás modelar ese universo que habitas o que quieres habitar de una forma más armoniosa. Pero por el contrario, si caes en el victimismo y en culpabilizar al mundo y a los demás de la pobre vida que puedas estar llevando, estarás renegando de tu propio poder creador y entonces estarás cayendo, entre comillas, en la maldición de la que nos habla el Zohar. O sea que
hace miles de años ya hubo místicos que tenían claro lo que hoy estamos empezando a vivir. El reconocimiento de que mentalmente hay una mente que está creando un universo en función de la atención en donde la pone. El padre, allí donde pones la atención, ¿no?, se convierte en tu idea de la realidad. El padre Ángel me decía una vez en una entrevista que le hacía, hablando de los políticos, ¿no?, de la clase política, que los políticos que teníamos eran los políticos que habíamos elegido, ¿no? Que en definitiva estaba diciendo un poco lo que tú estás contando, que de alguna forma nosotros también somos responsables de eso que está pasando fuera y que tenemos que aceptar esa responsabilidad. Pero no solo los políticos, sino todo. Mira, lo bueno de Ho'oponopono es que dice, si esto es así, hazte responsable de esto. Y es algo que comparte el Zohar y lo que decía Jesús como personaje. Luego nosotros estamos proyectando todo, estamos proyectando la economía, estamos proyectando, creando una ilusión muy sentida, muy real para nosotros, donde proyectamos nuestras emociones, donde proyectamos nuestros miedos. Entonces la economía, la política, las enfermedades, las guerras, las hambrunas, todo eso es una proyección nuestra. Tenemos que hacernos responsables. Hoy tenemos ya la suficiente conciencia y entendimiento para empezar a comprender lo que la física cuántica nos empieza a decir y lo que los místicos nos llevan diciendo miles de años. Ya, pero eso es muy duro, Fran, que aceptar la responsabilidad es un poquito duro, ¿no? Es mejor culpar a la economía, es mejor culpar a la sociedad, es mejor culpar a los políticos, a nuestros padres, culpar en definitiva al otro antes que culparse a uno mismo, aceptar la responsabilidad, ¿no? Porque, de hecho, desde pequeñitos se nos ha enseñado un poco en esa línea, ¿no? A nadie se le ha dicho, toma la responsabilidad, sé tú y lo que te pasa es lo que tú has hecho, ¿no? Claro, en eso yo creo que la filosofía oriental es bastante clara, ¿no? Claro, habla del karma. Y eso es lo que nos deja claro. Si te haces responsable, serás bendito. Mira, solamente tenemos que hacer... Vamos a mencionar unas palabras de Jesús. He dicho sobre mis espaldas los pecados del mundo. Eso es en un lenguaje bíblico, quizás religioso, pero bueno, vamos a transmutarlo o vamos a traspasarlo a las palabras de hoy en día. Me hago responsable del universo que habito. Jesús se hizo responsable del universo que habitaba. Él sabía que no es que hubiera fuera de guerras ni hambrunas, sino que había algo en él que estaba proyectando eso. Se hizo responsable, lo sanó, lo transmutó y alcanzó la iluminación. Él, Buda, María Magdalena, Krishna, todos. Arjuna, sí, los grandes místicos que ha habido, ¿no? Los grandes místicos hicieron eso. Por lo tanto, es una elección. Si queremos seguir, o sea, nadie nos obliga a nada. Si queremos seguir siendo víctimas o sintiéndonos las víctimas del mundo, pues así seguiremos habitando una realidad, entre comillas, que dará fe y creencia a nuestro pensar, a nuestro entender. Si nos hacemos responsables, tendremos la oportunidad de cambiar, transmutar todo eso y alcanzar lo que los místicos llaman iluminación o ascensión. Estabas hablando... Es una elección, Fran. Sí. ¿Perdón, cómo? Es una elección. Sí, evidentemente una elección en la que uno puede elegir o seguir como está o aceptar la responsabilidad de la que estás hablando. Estabas hablando del Cristo y en tu libro hablas de la vuelta del Cristo, pero no por medio de un avatar, sino del resurgir del Cristo interno del corazón. Sí. Mira, se entiende como la segunda venida del Cristo, como que Jesús va a volver aquí y nos va a poner... las pilas a todos, ¿no? Sí. Y no es eso. Sí, yo entiendo eso, que sería una vanidad por parte suya, de la cual no creo que ya estén esas historias. ¿Por qué? Porque si vuelve aquí nos estaría diciendo, mira, vengo porque sois tan torpes que sin mí no vais a salir de este lío. Y eso es una vanidad en la que ya no está. No, el resurgir, la segunda venida del Cristo es el resurgir de nuestra conciencia ilimitada que hay en el corazón, en nuestro interior, en nuestra conciencia crística, que es la que utilizamos, el término que utilizamos, pero es nuestra verdadera naturaleza divina, el reconocer lo que Él nos dijo, sois iguales que yo, no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, la segunda venida es prestar atención a nuestra naturaleza divina y tomar la responsabilidad que eso lleva. Y en ese momento surgirá el Cristo que hay en ti.
Fran, la segunda venida. Fran, para terminar, sí. Estamos tardando mucho, ¿no?, en aceptar esa responsabilidad, en aceptar el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, supongo que será por miedo, ¿no? Te imagino, porque en tantos años, cuando un Buda, cuando un Krishna, cuando un Jesús y cuando otros muchos místicos han estado diciéndolo, yo creo que 2000 y pico años después que no se haya tomado conciencia de esto de una manera generalizada, quiero decir, yo creo que es tardar bastante. Bueno, como si estuvieras preguntándole esto a Einstein, te diría, como el tiempo no existe, todo es relativo, ¿no? 2000 años, todo es relativo. No sé si es mucho en la eternidad, 2000 años es un suspiro. Fran, gracias por compartir con nosotros este regalo, Ho'oponopono y el renacer del Cristo, un libro que es una invitación a aceptar la responsabilidad y la toma de conciencia del Cristo que hay dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros siempre.